Estamos, buenas, nuevamente a una clase en esta oportunidad virtual de Algoritmos y Programación 2. Yo soy Ezequiel y el día de hoy vamos a estar viendo principalmente temas de heaps. La idea es ampliar un poquitito lo que estuvieron viendo con Martín y explorar un par de ejercicios. Por un lado, ejercicios típicos de parcialito, ¿sí? Y hacia el final de la clase vamos a ver un ejercicio muy típico que también llegamos a tomar y finalmente decidimos que era algo muy interesante para ver en clase y mostrar las diferentes formas de resolverlo. Así que todo eso y más en esta clase de HIPS, ¿sí? Sé que estuvieron la semana pasada, el viernes, empezaron viendo HIPS en la teórica y ahora, hace un ratito, terminaron de ver lo que es Heapify y HeapSort. Son temas que también vamos a tocar y también vamos a aprovechar para hacer algunos ejercicios como serían ejercicios tipo parcialito también. Entonces, empezamos lo que es repaso, ¿sí? Un heap, un heap decimos que es un binary heap, un heap binario, porque aprovechamos lo que es la representación de árbol para considerar el heap como un árbol binario, que además tiene características adicionales que nos permiten, por un lado, saber cómo representarlo y, por otro lado, tener las diferentes operaciones que un heap maneja en los órdenes esperables y deseados para esas operaciones. Son muy buenos órdenes de complejidad, dadas las restricciones y lineamientos que necesitamos cumplir eh, para lo que es la definición de la estructura del heap. Entonces, empezamos. ¿Qué es un heap? Un heap lo vamos a pensar como un árbol binario, ¿sí? Que además está completo. ¿Sí? Significa que esté completo es que para cualquier nivel del árbol, ese nivel o está completo o está siendo completado en este momento, pero no sucede que, por ejemplo, en el nivel 5 del árbol no está completo y el nivel 6 fue iniciado. Entonces tampoco está completo el nivel 6. Un árbol completo tiene todos sus niveles completos antes de iniciar un nuevo nivel y solamente el último nivel puede no estar completo, pero sí estamos en proceso de completarlo a medida que estamos agregando elementos a ese árbol y en particular podemos armar árboles completos izquierdistas o derechistas. Por simplicidad, por practicidad, vamos a elegir que sean izquierdistas para hacer una traslación más fácil a lo que es el concepto de heap. Y tenemos la posibilidad de hacer heaps de máximos o de mínimos en función de qué cosa, lo que es cuál va a ser el elemento que está en nuestra raíz. En un heap de máximos, el elemento en la raíz es el máximo de todos los elementos del heap, y en un heap de mínimos, en la raíz, está el mínimo elemento de todos los elementos del heap. Paso a recordarles, aprovechar que, como siempre, en cualquier momento me pueden detener, hacer alguna preguntita, todo lo que haga falta acotar, y también pueden participar de la clase. Yo de repente hago alguna preguntita, saben que la pueden responder sin problema, tanto por audio o por chat. Disculpa, a veces te puedo hacer una pregunta de algo que me generó dudas en el momento. Sí, por supuesto. Eh, yo quería saber HIP que se utilizaba para hacer colas de prioridad. Cuando lo Bien. usamos con la representación del árbol, a la Ujú. derecha pondríamos lo que nos resulta importante y a la izquierda lo que no, o eso tenía algún tipo de significado, o era al azar que algo queda a la derecha y algo a la izquierda, porque podríamos tener un árbol de un lado y un árbol de otro lado, y uno es más importante que otro. Eso es algo que me quedó en la duda. A ver, cuando vos te referís a colas de prioridad, ¿a qué te referías? Digamos, a un supermercado que tiene una cola que prioriza a personas y otra cola que no. ¿A eso te referías o Sí, no me quedó sí, claro? claro, a eso mismo. Toda la rama derecha del árbol y toda la rama izquierda del árbol, si uno era más, si se dividían esas dos ramas por prioridades, básicamente era la pregunta. Buenísimo. Bueno, a ver, vamos a explorar un poquitito esa idea. Supongamos, en una fila de supermercado, típicamente supongamos que tenemos este concepto nuevo donde hay una sola fila
la que todas las personas hacen esa fila, y después tenemos una fila alternativa que es de prioridad, ¿sí? En ese caso, nos quedaríamos con el concepto de que ambas filas en realidad están implementadas como una cola común, ¿sí? ¿Por qué? Porque para cada una de esas colas siempre va a ser atendida la persona que llegó antes, y en particular, para las personas que están en la fila de prioridad, también son atendidas mientras antes llegaron, solamente que tienen eso, la prioridad de ir antes que otras personas que están en la fila común, ¿no? Creo que típicamente esa es la forma de ordenar. En todo caso, si una persona está en la fila de prioridad y se da cuenta de que detrás suyo hay una persona con mayores necesidades, también le puede dejar pasar. Pero suponiendo que todas las personas con prioridad tienen la misma, digamos, la misma necesidad de ser atendidas lo más rápido posible, lo que tendríamos es una fila, una cola, las personas de prioridad por un lado, y otra fila, otra cola con el público general, que dejaría que pasen la gente con prioridad antes de, antes de pasar sí mismos. Sería como convencionalmente como funcionaría en un supermercado, etc. No sé si esa era la pregunta, pero aprovecho a acotar que me costó un poquito entender la pregunta porque si bien en los supermercados le llaman cola de prioridad a eso, en la materia de algoritmos 2 le llamaremos cola de prioridad justamente al heap. El heap es lo que se llama una cola de prioridad. ¿Por qué? Porque se comporta como una cola, en el sentido que se puede encolar y desencolar, pero además es de prioridad porque tiene estos valores de prioridad comparables que permiten entender que, por ejemplo, un elemento tiene que desencolarse antes que otro en función a ese valor de prioridad. Bueno, ¿mareé mucho? ¿Qué opinas, Tomás? No, no, me quedó claro. Pero era. Bien, buenísimo entonces. Dicho eso, entonces el heap es una forma de implementar una cola de prioridad, entendiendo eso como cola de prioridad, lo que es una estructura que nos permite encolar elementos y luego desencolarlos en función a los valores que fueron comparados y con la capacidad de compararlos entre sí con alguna función de comparación. Y en particular tendremos un heap o de máximo o de mínimo, ¿sí? Si es de máximo, primero se desencolarán los valores máximos según la función de comparación. Si es de mínimo, primero se desencolarán los valores mínimos según la función de comparación. Bien. Y eso nos hace hablar entonces de la propiedad de Parva, ¿sí? Que nos dice que, por ejemplo, en un heap de máximos, cada padre es más grande que sus hijos. En un heap de mínimos, cada padre es más chico que sus hijos, ¿sí? Eso podemos trazar esa propiedad de Parva hasta la raíz, diciendo que, bueno, la raíz, al ser padre de todos los padres, de todos los nodos que hay en el árbol, la raíz en un heap de máximos es el máximo elemento de todos los elementos que hay, en un heap de mínimos es el mínimo elemento de todos los elementos que hay. Porque la raíz es padre de sus dos hijos, que si en un heap de máximos es más grande que sus hijos, a su vez esos hijos son más grandes que sus nietos, etc. Con lo cual en esa raíz nos queda el orden más grande y eso se le llama propiedad de Parva, que es esto, la comparación que nos permite entonces que en la raíz y en cada subnivel de cada subárbol nos quede el valor más grande. ¿Sí? Eso es lo que vamos a tratar de mantener. A su vez, en conjunción con decir que se trata de un árbol binario y además que es un árbol completo, todo eso nos determina las propiedades que un heap cumple. Continuando, ¿qué pasa? Si bien trabajar con árboles es muy visual, es una ayuda muy buena a nivel visual, sucede que podemos hacer como una traducción hacia lo que sería un arreglo y eso nos permite trabajar con el heap a nivel implementación de código de una forma mucho más sencilla que, como por ejemplo, trabajar con un árbol. Podemos eso, traducirlo a un arreglo, trabajar de forma muy sencilla con el arreglo, porque el arreglo es, bueno, pedir memoria y ahí tenés el arreglo y ya está, es una cuestión de acceder a las posiciones. Por lo tanto, trabajar el heap a nivel de implementación de código como un arreglo nos va a facilitar mucho para implementar las operaciones, ¿sí? Y lo que vamos a necesitar
para tener ese apoyo visual, es una forma de traducir cada una de las posiciones de nuestro heap en representación de árbol a cómo se vería en una representación de arreglo. Entonces, en ese sentido, vamos a representarlo con un vector y la forma en la que vamos a distribuir los elementos dentro del vector es como si fuera iterando este árbol por niveles, ¿sí? El nivel de la raíz va a ser el primer nivel que vamos a considerar. Ese sería el elemento número 2, va a ser el primer elemento que haya en esta representación de arreglo. Y ahí está. Ahí recorrimos todo lo que sería el primer nivel. Vamos con el segundo nivel y de nuevo de izquierda a derecha vamos a encontrar primero el número 9 y después el número 5. Y luego el siguiente nivel, el número 12, el número 11, el número 10. Son los elementos que vamos a considerar. Y fíjense que este es un árbol izquierdista porque estamos agregando elementos de izquierda a derecha. Si hubiere algún faltante, por ejemplo en este último nivel, todavía se podría agregar en estos elementos en este nivel, pero se dice que este árbol es completo porque para la cantidad de elementos que hay, todos esos elementos se fueron completando de nivel por nivel. Entonces, si el árbol tuviera 3 elementos, estarían solamente estos 3, nivel 1, nivel 2. Como hay más elementos, se empieza a llenar el nivel 3 y se dice izquierdista, pues están llenando los elementos de izquierda a derecha. Garantía, que significa que si hubiese un elemento más, habríamos tenido acá a derecha del 5 otro elemento que sea este que estamos agregando, y en particular ese nuevo elemento correspondería que vaya a derecha del 5 siempre y cuando sea mayor a 5. En caso de que el elemento no sea mayor a 5, entonces veríamos cómo el árbol, el arreglo se reacomoda para que todo el heap siga cumpliendo la propiedad de parva. Eso es lo que vamos a ver ahora en un ratito, en función de cómo se comportan las primitivas de encolar y desencolar. ¿Está ahí? Fíjense que en el mismo recorrido por niveles es el orden en el que está quedando los elementos en el arreglo, y eso nos permite, a través de una simple operación matemática, saber dónde puede estar un elemento en función a qué elemento es. La raíz, por ejemplo, está en la posición 0, y para cualquier otro elemento podemos calcular los hijos de la raíz, los nietos de la raíz, haciendo simples operaciones matemáticas, que son las que vamos a estar viendo ahora mismo, que es, desde el padre, podemos buscar a los hijos, ¿sí? Y eso, digamos, gracias a que el árbol es binario, nos estaría pasando que multiplicando por 2 la posición del padre, sumándole 1, vamos a encontrar el hijo izquierdo, multiplicando por 2 la posición del padre, sumándole 2, vamos a encontrar el hijo derecho. Eso multiplicar por 2 es una característica del árbol binario, que es que para cualquier nivel, el siguiente nivel tiene el doble de elementos. Entonces, para encontrar los hijos de un elemento en particular, tenemos que primero duplicar su posición, es decir, pasar de largo todos los elementos que nos llevarían hasta el siguiente nivel con respecto a ese elemento, y luego sumarle 1 para el hijo izquierdo, sumarle 2 para el hijo derecho. ¿Sí? Por ejemplo, para la raíz está en la posición 0, multiplicamos 2 por 0, da 0, sumándole 1 en la posición del 9 está el hijo izquierdo de la raíz, que es 9. A la derecha, sumándole 2, 0 más 2, 2, está el 5. Vamos a hacer el ejemplo con el valor del 9. El 9 está en la posición 1, entonces 2 por 1 da 2, más 1, 3. El 3, que es la posición del 12, es el hijo izquierdo del 9, y el 11, que es el hijo izquierdo, el hijo derecho del 9. Y luego, para encontrar a partir de uno de los hijos, buscar su padre, encontrar su padre, la posición del padre vamos a decir que es la posición del hijo menos 1 dividido 2, y esto es importante, es una división entera, es decir que redondea hacia abajo al hacer una división en caso de que sea, por ejemplo, un número impar. Entonces, podemos ver el 10. El 10 está en la posición 5, nos quedaría 5 menos 1, 4. Dividido 2 da 2, es decir, el 10 tiene su padre en la posición número 2, y efectivamente en la posición de número 2 está el 5, que es el padre del 10. Veámoslo esto para un hijo derecho, por ejemplo el 11. El 11 está en la posición 4, 4 menos 1, 3, dividido 2. 3 dividido 2 da 1,5, pero como estamos hablando de división entera, redondeamos hacia abajo.
Nos queda 1 y efectivamente en la posición 1 está el padre del 11, que es el 9. Ahí, bien, las operaciones matemáticas, encontrar los elementos. Esto literalmente se puede traducir a código, es decir, bueno, para cualquier posición que me estén pidiendo, 2 por la posición más 1 es el hijo izquierdo, 2 por la posición más 2, hijo derecho. Y si reemplazan, por ejemplo, posición del padre en cualquiera de estas dos formulitas, nos daría que la posición del hijo izquierdo es igual a la posición del hijo izquierdo, es como las equivalencias, o al revés. Si despejan la posición del hijo y lo colocan acá, nos quedaría la misma formulita. Es literal tal cual. Bien. Vemos entonces un poquito lo que es encolar y desencolar, y lo podemos pensar como una especie de ejercicio, como para hacerlo más dinámico. Decimos, bueno, vamos a ver las operaciones de encolar y desencolar, y vamos a suponer que nos están pidiendo que hagamos estas operaciones una a una y que las mostremos cómo son los resultados. Entonces, nos van a decir, bueno, encola tales elementos, lo vamos a ver cómo se van encolando, y en el momento que nos digan, bueno, anda desencolando estos elementos, lo mismo, vamos a ir desencolando los elementos que correspondan, pero antes que eso, vamos a ver algunas operaciones interesantes que nos van a servir de apoyo para el encolar y desencolar, que son, empezando por upheap. ¿Sí? El upheap lo que hace es un elemento que se encuentra actualmente abajo en la estructura de heap. Vamos a decir, bueno, vamos a hacerle up heap, vamos a llevarlo hacia arriba, por eso up heap, vamos a llevarlo hacia arriba siempre y cuando corresponda seguir subiendo ese elemento. Esto, por ejemplo, en un heap de mínimos se lee así, dice, mientras que el elemento sea menor que su padre, corresponde que el elemento suba. Si estamos hablando de un heap de mínimos, si es menor que su padre, corresponde que el elemento suba. Entonces vamos a intercambiar las posiciones de padre e hijo, vamos a hacer un swap y vamos a seguir haciendo esa operación hasta que alcancemos la condición de heap. ¿Sí? Y lo interesante de, por ejemplo, un heap al que se le hace una operación, por ejemplo, de desencolar o encolar, es que para volver a cumplir la condición de heap, la propiedad de parva, solamente hace reubicar ese elemento que cambiamos de lugar. ¿Sí? En el caso de encolar, ese elemento nuevo que estamos introduciendo. En el caso de desencolar, ese elemento viejo que dejó de estar, dejó un vacío que tenemos que corregir con operaciones. Entonces, esa es la parte del upheap. El downheap es diferente y de nuevo, análogamente se llama downheap porque tenemos un elemento que en principio podría estar demasiado arriba respecto de cómo podría suponerse que debe estar. Entonces ese elemento que está muy arriba lo vamos a ir bajando a través de la estructura del heap hasta que encuentre su lugar correcto y se alcance y se cumpla la condición del heap. ¿Sí? Entonces, en un heap de mínimos, mientras ese elemento sea mayor que el menor de sus hijos, se van a intercambiar entre lo que son el padre, ¿sí? Que no corresponde que esté por encima del hijo porque es menor, se va a intercambiar con su menor hijo y eso se va a repetir hacia abajo, down heap, hasta que se alcance la condición de heap. Eso son definiciones, veámoslo en acción. Además podemos recursivamente hacer que se cumple la invariante del heap. Bien, veámoslo en la acción. Queremos encolar. Para encolar tenemos que agregar el elemento en la posición final más 1. ¿Sí? Eso lo que estamos haciendo es aprovechar de que el heap es izquierdista, por lo tanto siempre sabemos en dónde corresponde que va el siguiente elemento. El siguiente elemento siempre va a la derecha, si es que está en el mismo nivel y si se completó un nivel, a la izquierda de todo ese nuevo nivel y vamos agregando para el nuevo nivel. Eso va a ser corresponder siempre con la posición final del heap más 1. Luego, ese nuevo elemento, en principio, como no sabemos cómo se compara con el resto de los elementos, vamos a hacer upheap para que ese elemento que en principio está lo más al fondo del heap posible, en el último elemento, se fije si tiene que subir hasta alcanzar alguna otra posición en la que corresponda según su valor de prioridad. ¿Cómo vamos a hacer eso? Calculando la posición del padre, comparando con el padre para ver si se cumple la función, la condición de heap. Y luego, si no se cumple, entonces vamos a hacer ese intercambio y repetir en el paso 2 con ese
elemento nuevo que estamos introduciendo al heap hasta que ese elemento ocupe la posición que le corresponde ocupar dentro del heap. Bien. Vamos rápidamente con un ejemplo. No, directamente código. Código que capaz, o sea, más allá de que esto es pseudocódigo y etcétera, capaz lo pueden traducir directamente a lo que es la entrega del heap, que ustedes saben que es un TDA que también le vamos a estar pidiendo en la materia. Ese TDA se va a presentar el viernes, vamos a ver lo que es el enunciado de consideraciones, pero ya queda como ese anticipo de que va a ser un nuevo TDA a implementar dentro de la materia. Entonces, el AHIP nos va a decir que si llegamos a la raíz, llegamos al inicio del arreglo, ya no hay más elementos con los cuales comparar, ya ese AppHeap no puede subir más, entonces ese es un caso base. No podemos ir más hacia arriba en el arreglo, en el heap, entonces se detiene lo que es estas llamadas recursivas de AppHeap. En caso contrario, vamos a calcular la posición del padre, como nos decía recién el texto. Nos vamos a fijar si el padre es mayor que el hijo, porque si el padre es mayor que el hijo, en este heap de mínimos corresponde hacer un intercambio. Intercambiamos el padre con el hijo y vamos a necesitar hacer AppHeap, en ese caso en la posición del padre. ¿Por qué en la posición del padre? Porque este intercambio que hubo entre el padre y el hijo, el que solía ser el hijo, que cambió de lugar, ahora está en la posición del padre. Y ese elemento podría necesitar seguir subiendo en lo que es la estructura del heap. Entonces llamamos a AppHeap con ese nuevo elemento. Si no, se detienen las llamadas recursivas y no tenemos que hacer nada más. Bien, una vez que el elemento encontró un padre que es menor a ese elemento, ya no tenemos que continuar haciendo AppHeap porque ese elemento encontró cuál es su posición dentro del heap. Ya es mayor que su padre y menor que sus hijos. Ahí está. Si estuviéramos hablando de un heap de máximos, se oponen, digamos, las comparaciones. Tenemos que ver si el padre es menor que el hijo y etcétera. ¿Sí? Yo, por ese lado, seguimos. Entonces, acá es donde llegamos más o menos a, bueno, esto, mitad repaso, mitad ejercitación, ¿sí? Si tuviésemos que encolar el 5 en este caso, ¿en qué posición del vector queda? O dentro de lo que es la estructura de árbol, en donde decimos que cae el valor número 5, siendo que el heap está vacío. Ustedes me dicen. En el árbol sería la raíz y en el vector estaría en la posición 0. Tal cual. Como dice Cristóbal, como dijeron en el chat, dijo Tomás, justamente la representación de árbol queda en la raíz y en la representación de vector ocupa la posición número 0. Vamos a ir ahí, a la raíz y a la posición 0. Luego queremos encolar el número 9, ¿sí? El número 9, en principio, nosotros sabemos por esta idea de hacer el árbol izquierdista, lo vamos a colocar a la izquierda, como hijo izquierdo del valor 5, ya que el nivel 1 del árbol se llenó, vamos a empezar a llenar el nivel 2. Y eso, con respecto a la representación de vector, es siempre una posición más que la posición anterior, ¿sí? Si ustedes se fijan, la idea de esta representación de vector con el árbol izquierdista es que esta representación de vector no tenga agujeritos, ¿sí? No tenga lugares donde deberían haber elementos pero no los hay. Acá siempre hay elementos, y podemos decir, el vector tiene dos elementos, con lo cual son válidas las posiciones 0 y 1, todo el resto de las posiciones todavía no están ocupadas. ¿Sí? Y siempre se van a ocupar de izquierda a derecha en el vector, como harían un vector tradicional si le hicieran append, por ejemplo. Eso nos facilita bastante las cosas porque podemos decir todas las posiciones son válidas hasta, por ejemplo, aquella posición que coincide con el valor de la cantidad de elementos que tiene el heap. Bien. Acá es donde descubrimos si este heap es de un heap de mínimos o de máximos. ¿Por qué? Si fuese un heap de mínimos, el 5 está bien, corresponde que esté en la raíz. Pero si se trata de un heap de máximos, entonces el 9 debería subir como parte del proceso de AppHeap para ocupar el valor de la raíz.
y resulta que efectivamente tenemos un heap de mínimos, ¿sí? Entonces, enunciado, dado este heap de mínimos, mostrar cómo se hacen las siguientes operaciones de encolar. Entonces, en particular, ¿qué está pasando? Colamos el 5, eso, ahí estaba, luego colamos el 9 y, como nos decía nuestro pseudocódigo, deberíamos aplicar upHeap sobre 9. El 9 se compara con su padre, y como el padre es menor, el 9 no cambia de posición, ¿sí? De esa manera, en este heap de mínimos, se mantiene el hecho de que en la raíz queda el mínimo y que todos los padres, por ejemplo, el 5, él es un padre y es menor que sus hijos, en este caso el 9. Si quisiéramos encolar el 10, nuevamente va a la derecha del 5, ¿sí? Y en la representación de vector ocupa una posición más. Y una vez que agregamos el elemento en la siguiente posición, tenemos que hacer upHeap para ver si ese elemento le corresponde subir en la representación del árbol. Y en este caso no le corresponde subir porque nuevamente este elemento no tiene mejor prioridad, no es menor que el 5, entonces no cambia su posición. Lo mismo si agregamos el 12, lo mismo si agregamos el 11 y eso, fuimos agregando algunos elementos para que se vea un poco más interesante el 2. Cuando agregamos el 2, ahí nos damos cuenta que al hacer upHeap sobre el 2, resulta que el padre es mayor. Este elemento es menor que su padre y siempre dijimos, los padres tienen que ser menores a los hijos en este heap de mínimos. Por lo tanto, corresponde hacer un swap, un intercambio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cumple la condición de heap? No cumple la condición de heap. Entonces, tenemos que hacer ese intercambio en este proceso, este procedimiento de upHeap. Entonces, hacemos ese intercambio y acá es donde tenemos mucho ojo porque hicimos el intercambio, pero ¿qué pasa? ¿Cumple ahora la condición de heap? ¿El heap? No, tenés que hacer el cambio de vuelta. No, tal cual. No cumple la condición de heap. Dice Lorenzo, ¿confirma el upheap cada vez que encolo? Sí. Es que cada vez que encolás, haces el procedimiento de upheap, pero ¿qué pasa? Para elementos que ya están en su posición correcta, el upheap lo único que va a hacer es comparar con el padre, darse cuenta que no corresponde hacer ningún intercambio y termina el upheap. Es decir, termina bastante rápido en ese sentido. En este caso, ahora sí, tenemos que hacer operaciones de upheap y si bien hicimos el intercambio del 10 con el 2, aún así, el heap sigue sin cumplir la propiedad de heap. Para eso, la forma de resolverlo a nivel algorítmico es, bien, ¿qué hicimos? Intercambiamos el 2 con el 10, pero ahora que el 2 ocupa la posición del padre, corresponde llamar a upHeap con esa posición del padre para ver si ese 2 corresponde que suba todavía más. Y de hecho, corresponde que sube todavía más, se compara con el 5, ve que es menor al 5 y por lo tanto también se intercambia con el 5. ¿Sí? Está por ahí, bueno, carita feliz, tenemos el elemento en la posición correcta. Antes de hacer cada chequeo tendrías que fijarte si no estás en la raíz, ¿no? Porque como para saber la posición de tu padre tenías que restarle 1. Si estás parado ahora en la raíz y volvés a preguntar, estás indexando Tal fuera cual. del arreglo, ¿no? Sí, una forma, digamos, la forma en la que resolvía ese pseudocódigo es preguntar si el elemento está en la posición de la raíz, entonces termina la heap. ¿Qué sería el caso? Sería este caso. Este 2 subió hasta la raíz, como el elemento está en la posición de la raíz, ya no puede subir más y por lo tanto termina el proceso de upheap. Pero sí, eso corresponde a hacer cada vez que inicia el proceso de upheap, de fijarse, estoy en la raíz, si estoy en la raíz, listo, si no estoy en la raíz, continúo comparando con el padre. Cosa de no comparar con elementos que no existan, porque tal cual, si intentás indexar un vector con un valor negativo, ahí sí vas a tener ese problema. Seguimos entonces con el desencolar. Ahora vamos a hablar un poquito a nivel teórico cómo se resuelve el desencolar, ¿sí? ¿Qué pasa? Como es un poco molesto, difícil borrar elementos que tienen dos hijos, ¿sí? Y no hay que ir muy lejos como para darse cuenta por qué, ya que vieron todo lo que es el borrado en árbol.
El heap lo resuelve de otra manera, que es decir, bueno, en vez de borrar el elemento que está en la raíz, hagamos un intercambio de ese elemento que está en la raíz por el último elemento que se encuentra en el heap. Borremos ese elemento que correspondía a borrar, y ahora con este elemento que nos quedó en la raíz, que posiblemente no corresponda que quede en la raíz, hagámosle este proceso de down heap para llevarlo hacia abajo a esa posición en la que sí le corresponda encontrarse. Entonces lo primero que hace entonces es ese intercambio, ese swap, luego llama down heap para ese elemento, y ¿qué es lo que va a hacer down heap? Primero, ver dónde están los hijos, para esos hijos, ver cuál es el menor hijo y compararlo con el padre. Si el padre corresponde hacer el intercambio, que por ejemplo, en un heap de mínimos corresponderá hacer el intercambio si el hijo es menor que el padre, entonces hacemos ese intercambio y volvemos al paso 2, que es volver a hacer down heap, en este caso nuevamente con la posición del padre, para seguir explorando si ese elemento tiene que seguir bajando a través de la estructura del árbol. Entonces, eso en esta especie de pseudocódigo nos queda que si llegué al final del arreglo, si estamos hablando de un elemento que es una hoja y que no tiene hijos posibles, ¿sí? Entonces no va a poder bajar. Un elemento hoja ya no puede bajar más. Entonces, podemos decir ahí, llegué al final del arreglo, soy un elemento hoja, ya no puedo seguir bajando, return, termina el down heap, pero si no, calculo el hijo izquierdo, calculo el hijo derecho, y me fijo cuál será el mínimo valor entre ese padre, ese hijo izquierdo, ese hijo derecho. Si el mínimo valor es el padre, ya no hay que hacer ningún intercambio. En cambio, si el mínimo valor es alguno de los hijos, corresponde hacer ese intercambio para que el hijo pase a tomar la posición del padre, sea ese valor mínimo, y hagamos down heap con la nueva posición en la que se encuentra ese padre, tal que siga bajando el elemento a través de la estructura del árbol hasta la posición que le corresponda dentro del heap. Entonces, si el mínimo no es el padre, entonces hacemos el swap entre el padre y ese mínimo y hacemos down heap a la posición en donde se encuentra ese mínimo. Y de esa manera tenemos esta implementación recursiva de down heap que para un elemento busca dónde se tiene que hacer el intercambio. Si sucede que tenemos que hacer intercambio, intercambia y luego llama recursivamente a down heap sobre esa posición intercambiada para que ese elemento que viene bajando en la estructura del árbol baje hasta donde le corresponda bajar. ¿Sí? En un heap de máximos correspondería encontrar el máximo entre el padre, el hijo izquierdo y el hijo derecho y nuevamente hacer bajar ese elemento hasta donde le corresponda estar. Veámoslo con el arreglo de recién, ¿sí? ¿Qué es lo primero que va a hacer la operación de desencolar? Si nos piden, bueno, mostrar cómo se ve el desencolar para un heap que tiene esta representación. ¿Qué es lo que va a hacer desencolar? Primero que nada, intercambiar este elemento que se encuentra en la raíz, que se fija en este heap de mínimos, es el mínimo elemento de todos los elementos que hay. Intercambia ese elemento con la posición en la que está el último elemento, pues ahí queda el 10. Y como ese elemento nos piden desencolar, lo que estamos haciendo es hacer que deje de estar en nuestra estructura. Entonces, de alguna manera, ese elemento se va, ¿sí? Eso, en lo que es la representación del heap, decimos que ahora el heap tiene un elemento menos. Entonces, esta última posición deja de ser una posición válida de nuestro heap. Ahora este heap tiene solamente 5 elementos, ya no hay sexto elemento. Pero sucede que este 10, posiblemente, y en este caso sucede que no se encuentra en la posición correcta en la que debería encontrarse. Entonces, empezando por la posición del 10, vamos a hacer down heap hasta que este 10 baje a donde le corresponda estar dentro de la estructura de la regla. ¿Sí? ¿Cumple la condición de heap? Entonces, no la cumple. Es mayor a sus hijos y eso es un problema. Un elemento en un heap de mínimos nunca puede ser mayor a sus hijos, por lo tanto no cumple la condición de heap y tenemos que hacer un intercambio. Ahora, se ve lo siguiente y es que si intercambiamos este 10 por la posición del 9 haciendo down heap, nos quedaría un heap inválido también, nos quedaría un heap, un árbol que no cumple la condición de heap.
¿Por qué? Porque si este 9 estuviese acá arriba donde está el 10, de todas formas nos quedaría que ese 9 es mayor que su hijo derecho, que es un 5. Por lo tanto, es importantísimo cuando hacemos downheap, en la comparación entre el elemento y sus hijos, siempre promover al hijo, por ejemplo, en un heap de mínimos, el menor hijo. En un heap de máximos, el mayor hijo. ¿Sí? Entre todos los hijos posibles, promover al que corresponde que sea el nuevo padre. En un heap de mínimos corresponde que sea el mínimo entre todos los elementos. En este caso, vamos a intercambiar el 10 con el 5, hacemos ese intercambio, y podemos llamar a downheap para el 10 en su nueva posición. ¿Sí? ¿Se fijan? Siempre que hacemos upheap o downheap, estamos moviendo ese mismo elemento, en este caso el 10, hasta la posición que le corresponde estar. ¿Sí? Y sucede que este 10, ahora que es una hoja, ¿sí? Cuando intentemos hacerle downheap nuevamente a la posición del 10, vamos a decir, mira, llegaste al final del arreglo, entonces ya el 10 está en la posición correcta en la que le corresponde estar. Entonces ahí con desencolar. Cuando programamos el heap, vamos a usar arreglos, vamos a utilizar el TDA de árboles. Nosotros recomendamos hacer directamente con arreglos, porque con árboles sería bastante más complicado. De por sí, el árbol binario de búsqueda no tendrían la posibilidad de, digamos, obligar al árbol binario de búsqueda a que se comporte como un árbol izquierdista. Si el árbol binario de búsqueda ubicaría los elementos donde mejor le conviene, sea hijo izquierdo, hijo derecho, lo va a hacer de esa manera. Entonces, por esa razón, y para que sea mucho más sencillo el TDA, van a hacer la representación en vector. ¿Sí? Dicen, bueno, pero qué raro que nos está mostrando la representación de árbol, representación en vector en todo momento. Sí, ¿por qué lo hacemos? Porque a nivel visual es mucho más fácilmente ver la representación en árbol a nivel visual de cómo se vería el heap, de que tenemos un padre con sus hijos y que el padre tiene que ser menor que los hijos porque es un heap de mínimos. Y mostramos a la derecha la representación de vector porque es como quedaría finalmente a nivel implementación en código en Go. Sí, por esa razón mostramos las dos representaciones. Si esto fuese, por ejemplo, un ejercicio parcialito, normalmente le diríamos, elijan ustedes qué representación les gustaría usar para hacer el seguimiento. Nosotros recomendamos la representación de árbol para hacer todos los movimientos visualmente, ¿sí? Y normalmente al final del ejercicio les pediríamos, por favor, mostrar tanto la representación de árbol como la representación de vector. Y eso nos ayuda a nosotros a cerciorarnos de que entienden el manejo con las dos representaciones y cómo se dan las equivalencias entre una representación y otra. ¿Sí? Pero a nivel operatoria, es mucho más visual hacer la representación de árbol, lo que no quita si alguien prefiere hacerlo en representación de vector, va a estar bien, pero no es la recomendable porque nos parece mucho más visual la representación de árbol a nivel escribir en una hojita. Cuando tengan que programar con la representación de vector, pueden sí hacer como esquemáticos de cómo quedaría la representación de árbol en el caso de que de repente falle alguna prueba. Tipo, agrego ciertos elementos, veo cómo me queda en la representación de vector, me fijo cómo se vería en la representación de árbol para ver qué es lo que puede estar fallando. Ah, mira, justo cuando compara este con este, está haciendo upheap, está haciendo downheap, compara este elemento con este otro elemento y falla en la posición en la que compara o está teniendo un error de X o otro estilo, y ahí se pueden un poco dar cuenta también de vaguear el propio código y ver cómo está sucediendo. Ahora, a nivel cosas que tienen que hacer, el heap llega en un momento de la materia donde, por ejemplo, el heap es bastante más sencillo de programar que el árbol. Entonces, en cierto sentido, se siente como un cierto respiro, es decir, bueno, venimos con estructuras incrementalmente en niveles de dificultad, el heap es un poquito más fácil. Por lo menos para el nivel del momento en el que llegan con la materia. ¿Sí? Entonces, de cierta manera es un poco un respiro y poder seguir con la materia lo más al día posible, dentro de lo posible, como siempre decimos. Bien. Como sigue esto, vamos a desencolar. Vamos a desencolar el 5, en este caso. Y ustedes saben que para desencolar hay que hacer un swap con el elemento que está
hacia el final, hacemos el swap, ahí está, se va el 5 y nos queda este 11 en la raíz, que posiblemente el 11 no le corresponda estar en la raíz. Entonces, ¿qué hacemos? Llamamos a downHeap, el 11 se compara con sus hijos, entre los hijos busca el menor resulta que es menor que el 9 y por lo tanto corresponde hacer el intercambio porque no cumple la condición de heap, entonces hace el intercambio y nos disponemos a hacer down heap con esta nueva posición en la que se encuentra el 11, en la posición del hijo izquierdo. Hacemos down heap en esta posición, cumple la condición de heap, si la cumple, entonces queda actualizado el heap. Hasta ahí, dudas con lo que es heaps, representación de vector, árbol, desencolar, encolar. ¿Bien? Para la Algo sobre... implementación, para saber si llegaste a la final, tendrías que calcular el número de cuál sería su hijo, y si es mayor que el largo del arreglo, no existe, ¿no? Es una forma de hacerlo, ¿sí? Literalmente, Podría pensar así. si el hijo izquierdo, si la posición del hijo izquierdo ya de por sí no existe, porque excede las posiciones válidas que existen en el arreglo, entonces directamente se termina el down heap. Si la posición del hijo izquierdo existe, tendrías que fijarte, ver si la posición del hijo derecho también existe, porque en ese caso tendrías que seguir haciendo down heap, pero tendrías que fijarte si corresponde comparar con qué hijos, con el izquierdo, con el derecho también si es que existe, y luego ver cuál es el menor o el mayor, según corresponda, y si sucede que tenemos que hacer swap, hacemos swap, y lo mismo, seguimos haciendo down heap recursivamente hacia el hijo al que hicimos el intercambio. Pero literalmente es una forma de hacerlo. Bien. Tema de complejidades, ustedes saben que, como mucho, vamos a tener que recorrer el árbol durante toda su altura por alguna de sus ramas. Por lo tanto, tanto el encolar como desencolar nos va a tomar logaritmo de n. Y de hecho, este árbol al ser completo nos garantiza que esté balanceado. Entonces, siempre son operaciones logaritmo de n, donde n es la cantidad de elementos en el heap. Y otra cosa que les puedo preguntar es, ¿cuál es el orden temporal de una operación de bel mínimo en un heap de mínimos o de bel máximo en un heap de máximos? Ahí está, Cristóbal, Marco y Lorenzo responden correctamente que es O de 1, ¿sí? ¿Por qué? Pues simplemente tenemos que ir y acceder a la raíz. Entonces, todas esas condiciones que le ponemos al heap de acceder al mínimo máximo en O de 1, encolar y desencolar el logaritmo de n, las podemos lograr gracias a representar al heap de esta manera y hacer las operaciones así, con el down heap, con el up heap, nos ayudan a que este conjunto de operaciones se puedan hacer relativamente rápido, logaritmo de n, dadas las condiciones que quiero que me des el mínimo o el máximo en tiempo constante. ¿Sí? Eso a diferencia, por ejemplo, de un hash, que puede hacer en tiempo constante muchas operaciones, como agregar elementos al hash, quitarlos, buscarlos, etc. Pero encontrar el mínimo no lo puede hacer. ¿Sí? Constantemente encontrar el mínimo agregando, quitando elementos, esa es una facilidad que nos da el heap, ¿sí? Con esa relación costo-beneficio. Beneficio puedo hacer en O de 1 siempre contra el mínimo o el máximo. El costo es que las operaciones de agregar o quitar elementos en la estructura, en vez de ser constantes como serían en el hash, son logarítmicas. Profe, una consulta. En el caso de querer encontrar el máximo, si en el último nivel tuviésemos 12, 18 como los hijos de la parte izquierda y como los hijos del 10 tuviésemos 15, 16, el último en el arreglo sería 16 y ese no sería el máximo sería 18. En Ahí un heap no... de mínimos, el máximo puede ser cualquiera de sus hojas. Claro, pero si es un heap bastante grande, son muchas hojas y tendrías que ir por todas las hojas. Claro, ¿Eso esa es sería una operación constante? lineal. Claro, no, es una operación lineal. Para cualquier árbol, la cantidad de hojas es la mitad de la cantidad de elementos. Lo que pasa es que esta operación en tiempo constante es, para un heap de mínimos, encontrar el mínimo,
o alternativamente para un heap de máximos encontrar el máximo. Ah, disculpa, pensé que estábamos hablando de un mismo heap. No hay problema. Como decía, para heap de mínimos encontrar el mínimo va a ser constante, para un heap de máximos encontrar el máximo será constante, y, como bien observa Tomás, lo contrario, es decir, para un heap de mínimos, el máximo podría estar en cualesquiera de sus hojas. Lo que mantiene un heap de mínimos es decir, bueno, cualquier elemento que sea más grande se encuentra más abajo en la estructura, pero podría ser cualquiera de las hojas. ¿Sí? Entonces, si lo que pasa es que no nos interesa normalmente encontrar el máximo en un heap de mínimos, porque lo que nos pidieron es tipo, che, por favor, que el heap de mínimos me encuentre rápido el mínimo. ¿Sí? Por ejemplo, si la prioridad es como la prioridad que ustedes tienen en la facultad, donde mientras más baja la prioridad, más rápido se pueden anotar a las materias, usaríamos un heap de mínimos, entonces diríamos, bueno, todos los que tienen prioridad 2 ahora se anotan. Entonces, nos fijamos cuál es la mínima prioridad que todavía queda en el árbol, corresponde el 2, entonces van y se anotan las personas con prioridad 2. ¿Sí? No nos interesa en ese caso cuál es el valor de prioridad más grande, porque dentro del propósito digamos, de la aplicación, elegimos un heap de mínimos porque nos interesa siempre ver el mínimo. En una aplicación diferente, si quisiéramos utilizar un heap de máximo, porque la aplicación me pide buscar siempre el máximo, entonces optaría por otra estructura que sería el heap de máximos. ¿Sí? Naturalmente son estructuras análogas, por eso las vemos juntas, pero en un mismo heap no podríamos tener acceso a ambas en uno de uno. Tendríamos que elegir según qué nos conviene. Todo eso, vamos a ver algunos ejercicios, por ejemplo, implementar en Go una primitiva recursiva que nos permite saber si cierto árbol es un heap de mínimos, ¿sí? Ese árbol está representado como un array y tiene una cantidad de elementos y nos va a devolver un valor bool que nos dice si es un heap o no es un heap. Devolver true si es un heap de mínimos o false si no es un heap de mínimos, de acuerdo a si el arreglo que recibe como parámetro cumple la propiedad de heap de mínimos. Bien. ¿Cómo podríamos hacer esta primitiva? ¿Sí? Voy a dejar de compartir un segundito para aprovechar y compartirles esto. Como muchas cosas en la materia, tenemos algunos apoyos visuales que aparecen en internet. En este caso, una persona de la Universidad de San Francisco, que es G. Galles, que hizo diferentes visualizaciones de cosas de la materia. Entonces, por ejemplo, podemos ver cómo se comportaría un heap, en este caso un heap de mínimos, si le hacemos diferentes operaciones. Entonces vamos a insertar... ¿Funciona eso? Tenemos... ¿no? Tenemos un incolar. Si colamos un 8, por ejemplo, se cola como hijo izquierdo. Ahí es donde fueron lo que es la comparación del up heap. Se da cuenta de que no corresponde, por ejemplo, subir el 8. Si insertamos un 3, va a comparar con el 5, su hijo derecho el 3, se va a dar cuenta de que corresponde hacer el intercambio, entonces va e intercambia esos elementos y continúa con el up heap. Vamos a insertar algunos elementos más. Hacer el ejemplito. El 4 aparece ahí, va y se intercambia, y el 4 se compara siguiendo el proceso de upheap, se compara con el 3 y se da cuenta de que corresponde estar ahí. Vamos con el 2 se compara con el 4, corresponde subir, se compara con el 3, corresponde subir. ¿Sí? ¿Y por qué pintó? Agarrar un 10, ahí está. Se compara con el 17, corresponde subir, se compara con el 9, con el 8, no corresponde subir y termina. Bien, ahora, dado este arreglo, que también es un heap, ¿cómo podríamos hacer para saber si cumple con la propiedad de ser un heap de mínimos? ¿Sí? Por ejemplo, arranco por la raíz. Si esta función va a ser recursiva, normalmente arranco por la raíz y digo, ¿cómo sé si esta raíz cumple con la propiedad de que sea un heap de mínimos? Tendría que tener mínimo 2 elementos, ¿no? Si no, no puedes saber nada. Bien, si un árbol es vacío o un árbol tiene un solo elemento, por definición cumple con la propiedad, con la condición de heap,
porque digamos, no existe ningún elemento que esté fuera de lugar. Entonces sería un heap de mínimos. ¿Está bien? Es como cuando decimos, ¿cumple el árbol vacío la propiedad de, no sé, que todos los elementos están en orden? Sí, porque no hay ningún elemento desordenado. Dice Tomás, ¿puedes comparar el primero con el último? Si son iguales, lo más probable es que sea un solo elemento. Bueno, también tenés acceso a la cantidad de elementos, con lo cual directamente podrías preguntar si la cantidad de elementos es 1, y en ese caso cumple la propiedad de heap de mínimo. Bueno, nos interesa más bien un caso más general. Como podemos saber, para cualquier árbol, si es verdad que cumple la propiedad de heap. Preguntás el valor del hijo izquierdo y el del hijo derecho y te fijas que donde estás parado sea menor a ambos. Y después haces esa llamada recursiva para ambos lados. Tal cual. En principio yo tendría que verificar si este 2 se encuentra en la posición correcta. Y este 2 en particular, lo que pide la condición de heap es que sea menor a sus hijos. Entonces, siempre y cuando el 2 tenga hijo izquierdo, vamos a comparar con el hijo izquierdo, y como el 8 es mayor que el 2, es decir, el 2 es menor que el 8, para su hijo izquierdo, el 2 cumple con la propiedad de heap. Luego vamos a ver si ese 2, siempre y cuando tenga un hijo derecho, cumple la condición de heap de que ese 2 sea menor a su hijo derecho, que es correcto. Entonces, el 2 en particular, al ser menor que sus dos hijos, el 2 cumple la condición de heap. Pero si el 2 cumple la condición de heap, ¿será cierto de que todo el heap cumple con la condición de heap? Y eso depende. La verdad que, si bien el 2 está en la posición correcta, ¿quién te dice que en algún lugar de las diferentes ramas no hay un elemento que está en una posición equivocada? Por lo tanto, en esta función recursiva, lo que vamos a tener que hacer también es a este 2 hacer un llamado recursivo hacia izquierda y hacer un llamado recursivo hacia derecha que pregunte si es verdad que toda esta subrama, que todo este subárbol es también un heap. En cualquier momento que detectemos que no se trata de un heap, podemos decir false. Encontramos una rama que no cumple la propiedad de heap, entonces esto no se trata de un heap de mínimos. Entonces, en las llamadas recursivas, este 2 llamaría hacia el 8 se fijaría con su hijo izquierdo, 10, cumple bien, con su hijo derecho, 12, cumple bien, entonces el 8 cumple la propiedad de heap. Llama hacia izquierda, el 10 se fija con el hijo izquierdo, anda bien, se fijaría con el hijo derecho, detectaría que no existe, entonces, de alguna manera tenemos que asegurarnos de que no rompa esa comparación, como por ejemplo, fijándonos que la posición del hijo es una posición válida. Como no es una posición válida, el 10 está todo bien, vuelve el llamado recursivo con un true. El 8 se fija hacia derecha, cumple, vuelve, se fija hacia derecha el 2, que el 3 se fija hacia izquierda, se fija hacia derecha, y todos los elementos cumplen. Naturalmente tendríamos un caso base. El caso base es, típicamente, como tenemos en los árboles, si la posición es inválida, entonces devuelvo true. El 5, al llamar izquierda, es una posición inválida, ese heap vacío, entre comillas, devuelve true, porque es un heap. El heap vacío al lado derecho también devuelve true, y ahí tendríamos toda esa operatoria resuelta. Bien, esto no está muy alejado de todos los ejercicios que hicimos de árboles, donde tenemos ese caso base, que es el nodo vacío, y el caso general es revisar si se está cumpliendo la característica que queremos que se cumpla, y revisarlo tanto por la rama derecha, como por la rama izquierda, como por la rama derecha. En este caso, así como lo escribimos una resolución pre-order. Primero nos fijamos si el nodo cumplía con la característica, si no, nos fijamos hacia la izquierda y nos fijamos hacia la derecha. Si sos pre-order, pues nos fijamos primero para la raíz y después para el hijo izquierdo y el hijo derecho. En particular, este es un ejercicio que se puede resolver tanto pre-order, in-order, post-order, ¿sí? Pero bueno, se ve clara la forma pre-order, así que ahí está. Y en particular, para hacer el seguimiento
con este arreglo que tenemos acá, es más fácil verlo con la versión de árbol, pero si ustedes me siguen y se fijan, el 1 tiene hijo izquierdo el 7, hijo derecho el 2, el 1 es menor a sus hijos, así que cumple. El 7 tiene hijo izquierdo el 8 y tiene hijo derecho el 7. El 7 entonces, menor que el 8, cumple. El 7 es menor que o igual que el 7, cumple. Va a llamar al lado izquierdo al 8 y el 8 tiene hijos, a ver, 8 y 7, 6 y 3, tiene hijo, este 8 tiene hijo el 3 y tiene hijo el 9. Y ahí, donde el 8 se compare con su hijo izquierdo, que es este 3, nos vamos a dar cuenta que este arreglo no cumple con la propiedad de heap de mínimos, porque este 8 tiene hijo izquierdo este 3, y para que cumpla la propiedad de heap de mínimos, no puede ser que este 8 tenga hijo 3. ¿Cómo? Ah, no está bien. No se ve. ¿Por qué me decían seguir? ¿Qué pasó? Bien, ahí está. Hijo, el 1, hijo izquierdo 7, hijo derecho 2. El 7, hijo izquierdo 8, hijo derecho 7, cumple. El 8, hijo izquierdo 3, hijo derecho 9. Y ahí, el 8 con hijo izquierdo 3 no cumple la propiedad de heap y por lo tanto podemos devolver false en este ejercicio. Y dice, no estás compartiendo, profe, tal cual. Y en cualquier caso, para visualizarlo mejor, podemos decir, hagamos el arbolito. El 1 tiene hijos 7 y 2, el siguiente nivel es 8, 7, 6, 3, y el siguiente nivel es 3, 9 y 10. Así que para hacer que el árbol sea completo. Bueno, ahí está. Este sería un ejercicio típico de parcial. Cuando estamos de buena onda y queremos hacer como un ejercicio facilito, podemos darle ciertas operaciones para realizar sobre un heap y hacer el seguimiento de dichas operaciones. En particular, como hicimos muy en detalle lo que fue la sección anterior de encolar, desencolar, up heap, down heap, este puede quedar de tarea, pero siempre es análogo, ¿no? Encolar, me fijo, hago el up heap, el down heap, ustedes saben. Bien. Esto... Perdón, ¿ahí sería solo con dibujos o tendríamos que explicar bien, algoritmo? lo que sería es, ustedes tienen que dibujar, si ustedes prefieren la representación de árbol, ¿sí? No hace falta código, entonces es un seguimiento, no requiere código, y sí, normalmente, como dice acá, dice mostrando en cada paso cómo queda el heap representado como un arreglo. Entonces, acá para molestar, qué sé yo, dijimos, bueno, si vos lo querés mostrar en representación de árbol, se puede, pero mostrar en cada paso cómo quedaría el arreglo, para que nosotros veamos bien, tipo, que se está haciendo la traducción correcta entre representación de árbol y arreglo. Un parcelito puede llegar a decir esto, o también puede llegar a decir, cuando termines con el seguimiento, mostrar ambas representaciones. ¿Sí? Dependerá del enunciado, cada enunciado en particular, pero siempre está bueno hacer la aclaración de que, como no tienen la posibilidad de hacer una entrega de un video a la hora de entregar el parcelito, asegúrense de que quede plasmado en la escritura todos los diferentes pasos que fueron realizando para hacer lo que es el seguimiento. ¿Sí? El intercambio, mostrar el intercambio que están realizando, las comparaciones, etc. ¿Sí? Eso necesariamente implicará que por cada uno de estos pasos, encolar, van a tener que por lo menos escribir una vez la representación de árbol por cada operación. ¿Sí? Lo que sí pueden hacer como facilidad es decir, mira, en esta operación de desencolar, este elemento atraviesa estas posiciones. Te digo, bueno, este se compara con este hijo, con este hijo, con este hijo, y luego muestro un solo swap. Y de esa manera, con una operación, mostré todas las comparaciones que se hicieron, que es importante, y luego cómo queda después de realizar los correspondientes movimientos. ¿Sí? Esto queda un poco... Esto quedó para el final, está correcto. ¿Sí? Esto lo vamos a ver la clase que viene cuando hagamos la presentación de las primitivas, enunciado de primitivas de heap. Vamos directamente al segundos slides que teníamos para hoy, con un poquito la presión del tiempo, pero vamos a hacer lo mejor posible dentro de todo.
tenemos Heapify, ¿sí? Importantísimo, ¿sí? Es algo que muchas personas fallan en lo que son los parcelitos, y es importantísimo cuál es la forma de crear un heap a partir de un arreglo. La forma es Heapify. No hay otra forma correcta, ¿sí? Si se llega a hacer de una forma diferente, está mal, ¿sí? La forma en la que tienen que pasar un arreglo cualquiera a un heap es haciéndole Heapify. ¿Por qué? Porque tiene los grandes bondades y beneficios y que es en ODN. Entonces recibe un arreglo cualquiera de elementos genéricos y a través de la función de comparación crea un heap a través de ese arreglo y lo hace en ODN. Por eso nuestra insistencia de crearlo de esta manera. ¿Por qué? Porque si pusiéramos otra forma, como la típica de empezar a insertar en un heap que empieza vacío, esto nos quedaría ODN log n, y eso es más caro, cuesta más, y lo que tratamos de transmitir en esta materia es siempre tratar de hacer las cosas lo más eficientes posibles. En el caso de crear un heap a través de un arreglo es con Heapify. Bien. Ejemplo de Heapify. ¿Este es un árbol binario? Sí. ¿Es izquierdista? Sí. ¿Pero es un heap de máximos? Es decir, por ejemplo, ¿cada elemento es más grande que sus hijos? Y la respuesta es que no. Para subsanar ese hecho, vamos a hacer el Heapify. En el heap de máximos, el padre siempre tiene que ser mayor que los dos hijos. Entonces, ¿cómo vamos a hacer Heapify? Tenemos que hacer down heap de todos los elementos, empezando desde el final hacia el principio. Ahora, ¿qué pasa? La mitad de los elementos del arreglo son hojas. Y hacer down heap en una hoja no tiene ningún efecto. Entonces, podemos incluso aprovechar y empezar el down heap a través de un elemento que no sea hoja. En este caso, el 2. Siempre de atrás hacia adelante. Entonces, podemos decir, todos los elementos ya, down heap no hace nada, éxito, sigamos hacia atrás. Hacia atrás sería el 2. Y el 2 le aplicamos down heap, que tiene que comparar con todos sus hijos, y en caso de que exista un hijo que sea mayor, el máximo, agarramos y hacemos el intercambio. Entonces ahí, el 2 se hace down heap hacia el lado del 80, y ahora que el 2 es una hoja, no tiene hacia dónde más bajar, y termina ese down heap. Ese down heap termina, por lo tanto, éxito el 80, tenemos que seguir con down heap con el elemento que estaba antes del 80, que está en la posición 1, que es el 1. Ahora le hacemos down heap a este 1, y entre sus hijos corresponde bajar hacia el 30, entonces se hace ese intercambio, y el 1, ahora que es una hoja, ya no tiene a dónde más ir, termina el down heap de este elemento, y solo nos quedaría hacer el down heap del 7. Cuando hagamos down heap de 7, ¿qué va a tener que pasar? Se va a tener que intercambiar con el 80, el 80 va a quedar como raíz, como corresponde, el mayor elemento de todos estos elementos que hay en el heap en este momento, y en particular, el down heap continúa recursivamente en esta posición donde está el 7. Entonces el 7, con su down heap recursivo, se va a intercambiar también con el 10. La clave es que, ahí está, continúa el down heap a partir del 7, se intercambia con el 10, y ahí el 7 termina de hacer el down heap, porque ya no hay elementos con los cuales comparar. Y ahora sí, tenemos un árbol binario izquierdista, que es un heap de máximos. Bien. Importantísimo entonces, Heapify, ¿sí? Es simplemente hacer varias veces down heap, pero empezando de atrás hacia adelante. ¿Sí? Rápidamente. Ahí está. El down heap en las hojas no se realiza ya que no tienen hijos. Luego, supongo, el 80 no hizo down heap porque no tiene hijos, el 10 tampoco, el 30 tampoco, el 3 tampoco. ¿Puedo haber hecho down heap? Sí, también lo puedo hacer. Hago down heap de 80, no pasa nada. Hago down heap de 10, no pasa nada. Hago down heap de 30, no pasa nada. Hago down heap de 3, no pasa nada. Hago down heap de 2, pasa lo que tiene que pasar. Hago down heap de 1, pasa lo que tiene que pasar. Y por último, hago down heap del 7, pasa lo que tiene que pasar. Y nos queda un heap. ¿Sí? Y hacer las operaciones en ese orden específico, nos queda ODN. ¿Sí? Otras versiones como hacer up heap de adelante para atrás, de atrás para adelante, hacer down heap de atrás para adelante, si es distinto a esta forma de hacer Heapify, estaría mal, porque esta es la única forma de hacer Heapify que nos garantiza que es ODN. Entonces, importante ahí, grabado, tatuado, tengo que hacer Heapify, y
tengo que hacer down heap desde atrás hacia adelante. ¿Sí? Puedo ignorar las hojas, pero sí, importantísimo, no ignorar el resto de los elementos y hacerlo en el orden correcto, de atrás hacia adelante. De lado, orden ODN. ¿Sí? Lo último que nos queda, como para aprovechar lo que tenemos esta parte de heap, es explicar lo que es el heap sort. ¿Sí? El heap sort es una forma de ordenar que aprovecha las operaciones que existen en heap para partir de un arreglo que no está ordenado, tiene un arreglo de elementos genéricos, y devuelve ese arreglo ordenado. Y lo va a poder hacer en O de n log n. ¿Sí? O de n log n es lo más rápido que podemos hacer un arreglo, un ordenamiento, si solamente nos basamos en comparaciones. Naturalmente, ustedes vieron ordenamientos que son lineales, pero esos ordenamientos lineales ponen condiciones adicionales respecto de cómo tienen que ser los valores en esos arreglos, ¿sí? Cómo se tienen que ver, cómo tienen que comportarse esos elementos. Pero si solamente podemos comparar elemento a elemento, lo más rápido que podemos ordenar es en el log n, y de hecho, utilizando el heap, podemos ordenar así de rápido, tan rápido como merge sort, tan rápido como quick sort, en O de n log n, poder ordenar todos los elementos que tiene el arreglo. Y para ordenar, utiliza estas operaciones de heap. Estas operaciones de heap las aprovecha para hacer ese ordenamiento. ¿Y cómo lo va a hacer? Heap sort va a ser, a partir del arreglo recibido, lo convierte en un heap. ¿Cómo va a convertir ese arreglo recibido? Profe, te muteaste el micrófono. Sí, para que responda. ¿Cómo hace para pasar de ese arreglo genérico cualquiera a que tenga forma de heap? Igual nadie respondió, así que está bien, no pasa nada. Hace un heapify primero. Ahí está. Como Y dijo después Juan, hace un swap en el último como elemento. dijo Emiliano, como dijo Ignacio, como dijo Marco, aunque con dudas, como dijo y ahí Edgar, claro, da un heap desde el último, que es efectivamente heapify. Muy bien. Ahí está. Luego, iterando sobre el heap, ¿qué es lo que va a hacer? Tiene que agarrar el primer elemento, que es el elemento más extremo. Por ejemplo, si queremos ordenar de menor a mayor, agarro un heap de máximos, y ese primer elemento del heap siempre va a ser el máximo. Si quiero ordenar de menor a mayor, agarro ese máximo y lo mando para el final del heap, del arreglo. ¿Sí? Y ese elemento, el máximo, ya me queda ordenado al final del arreglo. Ya me queda ordenado y continúo con el siguiente elemento y así lo mando hacia el final. Pero ¿qué pasa? Siempre tenemos que mantener la condición de heap. Y para eso, al hacer ese intercambio entre el primero y el último relativo que le llamamos, hacemos el down heap de ese elemento que quedó en la raíz para que se acomode y siempre mantengamos la propiedad de heap. Vamos a verlo en un ejemplo. Así se ve el heap sort. Como ya vimos heapify, hacemos Pookie y ahora es un heap. ¿Sí? No era un heap, ahora es un heap. En ODN lo hace, como son 8 elementos, 1, 3, 7 elementos, lo hizo en O de 7, rapidísimo. Mirá, ya es un heap. Ahora que esto es un heap, ¿cómo hacemos el heap sort? Como esto es un heap de máximos, el arreglo nos va a quedar ordenado de menor a mayor. Significa que este 80 va a ser el primero en salir del arreglo. ¿Y cómo hacemos para quitarlo? Vamos a intercambiarlo con la última posición del arreglo. O sea, ese intercambio mágico, ese intercambio entre el 2 y el 80, hacemos ese intercambio y ese 80 ya no tenemos que considerarlo como parte del heap. A partir de ahora ese 80 ya está ubicado correctamente dentro de lo que es la solución del ordenamiento, entonces se va. Actualizamos el último relativo, el 80 deja de ser parte del heap y pasa a ser parte de la solución definitiva. Con lo cual, el último relativo es este último elemento que tiene el heap, que es, en este caso, el 10. Ahora que hicimos este intercambio entre el 2 y el 80, el 2 quedó muy posiblemente en la posición en la que no corresponde que esté. Por lo tanto, hay que hacer down heap. ¿Sí? Es aproximadamente la misma situación que ocurre cuando desencolamos un elemento de la regla. Pregunta Lorenzo. Tamaño es la longitud del arreglo. Hago el swap, tamaño -1. Sería C. Aproximadamente así. Naturalmente,
esta variable tamaño es como una variable auxiliar tuya. Digamos, no se modifica la longitud del arreglo, porque de hecho ese arreglo al final del ejercicio va a albergar tu arreglo ordenado, pero sí, literalmente como hiciste una variable auxiliar de tamaño y ese tamaño le resta 1. Es decir, dejamos de considerar ese elemento como parte del heap. ¿Sí? Lo que va a ser importante es que ese tamaño va también a indexar lo que es el tamaño del arreglo que le corresponde al heap. Por ejemplo, a la hora de hacer down heap, no considerar los elementos que están más allá de ese tamaño. Es literalmente como está mostrando ahí en el chat. Ese 2 le tenemos que hacer entonces down heap. Entre sus hijos debería ser intercambiado con el 50 y en particular también este 2 va a bajar a la posición del 10. Entonces, ahí está. Se intercambia con el 50 y con el 10. Ahí va. De repente, ya cada vez más rápido incluso se resuelven las operaciones de down heap. En este caso, en un solo movimiento, el 2 bajó a todos los lugares donde corresponde. Ahora, vamos a repetir el paso 2, es decir, la raíz, que es el nuevo máximo, la vamos a intercambiar con el último elemento relativo y ya nos va a quedar entonces el 50 en la posición en la que debe quedar en el arreglo final ordenado. Entonces actualizamos el último relativo y ahora el último relativo va a pasar a ser el 1 porque el 50 y el 80 ya están ordenados de menor a mayor. En cada paso logro un elemento más que ya está ordenado, lo estoy logrando de mayor a menor, lo estoy logrando gracias a que el heap es de máximos. Una vez hecho el intercambio, corresponde hacer down heap de este 2 para que aparezca en la colección en la que lo corresponde. Va a compararse con el 30, va a bajar, va a compararse con el 3, va a bajar. Ahí está. Y seguimos repitiendo, intercambiamos el 30 con el 1 queda arriba, borramos modificamos ese último relativo para que reflejar que todos estos elementos ya están ordenados. Este 1 vamos a tener que hacerle down heap, lo vamos a bajar no hacia la izquierda sino hacia la derecha donde está el máximo hijo y listo, se actualizó en el down heap. Y repetimos el paso 2, agarramos el 10, lo intercambiamos con la última posición del arreglo, todo eso ya está ordenado, actualizamos el último relativo y nos queda hacer down heap de este 2 que va a bajar hacia la izquierda. Ahí aplicamos el down heap, repetimos el paso 2, ahora el máximo de este arreglo es el número 3, se va a intercambiar con el último elemento relativo del arreglo que es el 1, se intercambia, luego se actualiza el último relativo y nos queda para hacer down heap de este 1 que solamente tiene hijo izquierdo y de hecho el hijo izquierdo es mayor, entonces se intercambian y luego nos queda el paso 2, el valor máximo en este arreglo es el número 2 que se intercambia con el 1, se actualiza el último relativo y este 1 le haríamos down heap y ya no tiene hacia dónde bajar. Y acá, cuando el arreglo tiene un solo elemento relativamente, podemos decir terminamos porque ese único elemento está ordenado. Si un arreglo de un solo elemento siempre está ordenado, por lo tanto, ¿sí? Éxito, como quien dice. Ahí va. Y entonces, dudas con lo que sería heapify, heap sort. ¿Estamos bien? Siempre intercambiar con el último y disminuir el valor relativo. El último relativo. Es importante hacer down heap de ese nuevo elemento que quedó en la raíz, porque posiblemente no corresponde que esté en otra posición para mantener la propiedad de heap. ¿Sí? Y queremos mantener la propiedad de heap para que la siguiente vez que agarremos la raíz y la intercambiemos con el último elemento, se trate efectivamente de el máximo de los elementos que todavía quedan dentro del heap que estamos tratando. Veo un chat ahí. Si fuese un heap de mínimos, se cambia de lugar con el hijo más chico. Tal cual. Si esto fuese un heap de mínimos, todas las operaciones quedarían de manera análoga, con la diferencia de que el heap sort me ofrecería finalmente un arreglo que quedó ordenado de mayor a menor. ¿Por qué? Porque agarré el menor elemento de todos y lo puse hacia el final del arreglo. Entonces me queda ordenado de mayor a menor para un heap de mínimos. Ahí está, eso por ahí.
dudas no hay. Directamente a... Bueno, ahora nos queda el reordenado. El primer, digamos, falso fin, donde podemos acá decir las preguntas frecuentemente preguntadas, lo que es el heap, pero esto es un falso fin porque continúa la clase. Y la clase continúa con un ejercicio. ¿Sí? La diapositiva está en la página, sí, como todas las diapositivas de clases, se encuentran en la sección, en el apartado del Drive público, en la sección de clases. En este caso es la clase de heap. ¿Sí? Tratamos eso de mantenerlo actualizado, pero en cualquier caso, si ustedes vieron que les dimos una clase y no vieron las diapositivas de esa clase en el Drive, nos pueden pedir que las subimos. ¿Sí? Dentro de todo, algunas clases se van actualizando, entonces está bueno que también recordarnos de agregar esas diapositivas al Drive. Bien. Entonces, ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver algunos ejercicios. ¿Sí? Empezando por acá, decimos, tenemos los promedios, valores numéricos de las notas que se han sacado de diferentes personas y queremos el estudiante con la mejor nota. ¿Sí? Entonces, propuesta de ejercicio. Díganme, ¿cómo hacemos para conseguir el estudiante con la mejor nota entre todas estas posibilidades en este arreglo de promedios? Bien, me gustan las diferentes propuestas. Tenemos, dicen, lo transformamos en un heap de máximos y será la raíz. Eso es correcto, ¿sí? Para cualquier heap de máximos, la raíz es el valor máximo. Entonces, hacer esa operatoria funciona. Después tenemos hacer heap sort, es decir, ordenar y agregar el primer elemento del arreglo. Eso también funciona. Si nosotros ordenamos un arreglo, el primero va a ser el mayor o el menor. Supongamos que ordenemos de mayor a menor. El primero va a ser el elemento. Heapify, eso ya fue mencionado. Heapify fue mencionado. Y muy interesante la respuesta de García Campos Lucas Eduardo. ¿Por qué? Porque dice, iterás la lista y la guardás el máximo. ¿Sí? Y acá es donde nosotros no tenemos nuestra risa malévola y decir, bueno, pensemos en algoritmos 1. Entonces imagínense que esto, ejercicio de algoritmos 1, tipo, conseguir el estudiante con la mejor nota, que es encontrar el máximo entre todos estos elementos, alguien levanta la mano y dice, en realidad tenés que hacer heapify y te quedás con el primer elemento. O dice, bueno, tenés que hacer heap sort, merge sort, quick sort y quedarte con el primer elemento. Y la clave es que no, en realidad, si esto es un arreglo y queremos el número más grande del arreglo, la forma de resolverlo, por lo menos la que a mí me saldría más intuitivamente, es simplemente recorrer el arreglo y encontrar el máximo de esa manera. Así que puntos extra para García Campos y Lucas Eduardo de haber encontrado nuestra trampita. Como siempre decimos, Algoritmos 2 es una forma de darles herramientas de formas de resolución de ejercicios y dentro de todo, nosotros vamos a darles cada vez más herramientas y siempre ustedes las tienen todas ellas disponibles para en el día de mañana fijarse cuál es la mejor herramienta a aplicar. Metemos algunas trampitas cada tanto como para decir, está bien, yo sé que te acabo de explicar heaps, te acabo de explicar cómo se usa un martillo. El hecho de explicarte cómo se usa un martillo no significa que todos los problemas de la vida del algoritmo se resuelvan martillando. ¿Sí? Así que en este caso nuestra pequeña trampita es que sí, si bien las formas que expusieron son válidas, habría que ver si son las mejores. Quizás la más fácil de implementar es recorrer la lista y encontrar el máximo iterando, ¿no? Es decir, nunca olviden que tienen todas disponibles siempre todas las herramientas que han aprendido durante su vida. Pero no se puede comparar con floats, ¿sí? Por lo menos en Go. Supongamos que todos los números son floats, por ejemplo. Que el 10 es 10.0 y así. Eso lo más conveniente que podamos, ¿sí? Entonces, hasta ahí está bien. Nos perdonan la trampita. Como que estamos. Sí, es importante aclarar, por ejemplo, que
todas las operaciones que sean O de n todas las resoluciones O de n serían mejores que una resolución O de n log n, como por ejemplo ordenar. Imagínense que les toman un examen de algoritmos 1 y les pregunten cómo obtengo el máximo de una lista. Si la respuesta es ordenar y encontrar el primer elemento, esa sería una forma no óptima de hacerlo, y ahí sí, por ejemplo, sería la preferida, porque ordenar y agarrar el primer elemento es más costoso que simplemente encontrar el elemento máximo, que simplemente iterar. En este caso, ¿por qué no es la mejor forma? ¿Porque es más cómodo simplemente iterar o porque no hay ventajas a la hora de calcular el big O? Digamos, todas las versiones que resuelvan en ODN a nivel complejidad temporal son equivalentes, ¿sí? Pero también queremos ayudarnos como persona que está programando a decir, voy a hacer el código lo más sencillo posible y, por ejemplo, encontrar el máximo un arreglo, me parece que va a quedar más sencillo, no solo para hacerlo, para programarlo, va a ser más sencillo programarlo de esa manera y después, a nivel legibilidad, leerlo, va a ser más sencillo hacerlo iterando que agarrar una librería de heap, usar Heapify y después buscar el primer elemento, ¿no? Nos va a quedar más claro, conciso el código, más fácil de escribir, ¿no? Eso es que preferimos la versión más sencilla posible. Ahora, quitando la trampita. ¿Cómo hacemos para conseguir los 2 estudiantes con la mejor nota? Si queremos premiar a los 2 estudiantes con la mejor nota. ¿Y eso de qué manera se puede hacer? Bueno, vamos, por lo menos reconozco 2 formas así rápidas, intuitivas, como para discutir, y es buscar el máximo una vez en ODN, encontrarlo, decir, bueno, este es el máximo, y después buscar un valor diferente. Buscar el máximo de nuevo sobre esa lista, encontrar el segundo valor más grande, que también se hace en ODN, por lo tanto, todo eso se puede hacer en ODN. Solución alternativa, ordenar los elementos y devolver los 2 primeros. Eso nos cuesta n log n y después O de 2, que es O de una constante, nos queda O de 1. Entre estas 2 versiones, a nivel complejidad temporal, ¿cuál sería la que preferiríamos? Buscar 2 veces el máximo es preferible, como dice también García Campos Lucas Eduardo, podrías en una sola búsqueda buscar los 2 mejores, también es válido, pero en definitiva sería como la versión que logra estos resultados en ODN, ¿sí? Y dadas simplemente las complejidades, nos convendría entonces utilizar esta versión, ¿no? Ahora, cuando nos empiezan a pedir muchos más valores que sean los mejores, ¿sí? Nos piden K estudiantes con la mejor nota, a medida que ese valor K crece, la cantidad de veces que tenemos que hacer esta búsqueda ODN se va incrementando. Y si ese valor K, por ejemplo, supera al log n, ¿sí? Este 2 por O de n nos va a quedar O de n por K, comparado con O de n log n, hay que ver qué es mejor, K por n o n log n. Bueno, en ambos casos está la n. Acá tenemos la K, acá tenemos el logaritmo de n. Si el valor de K es mayor que el logaritmo de n, en realidad nos va a convenir ordenar y después buscar los primeros K elementos y no hacer K búsquedas O de n, porque a medida que crece K, estamos haciendo n por K, que si K, por ejemplo, vale n, nos quedaría n cuadrado. ¿Sí? Entonces n log n es mejor porque si no, podría llegar a una versión cuadrática, dice Lorenzo, que es tal cual estaba diciendo, completando la frase ahí. Entonces, vamos a modificar el ejercicio en estos 5 minutos que nos quedan de clase y vamos a decir, ejercicio, tenemos este arreglo y vamos a proseguir. Conseguir los K estudiantes con mejor nota y les solicito que esos K estudiantes se encuentren en el tiempo O de n log n. ¿Cómo conseguiríamos eso? Ya lo hablamos, sería ordenando. ¿Sí? Ordenamos primero, después tomamos los primeros K estudiantes y de hecho, como para decir, bueno, estamos en la clase de heap, ese ordenamiento de n log n podría ser heap sort. Y ahí lo unimos con la clase de hoy, que es la clase de heap.
¿Sí? Entonces hago heap sort, encuentro los primeros K estudiantes y eso lo logro en O de n log n. Resolví el ejercicio como me pide en la complejidad temporal pedida. Ahora, ¿qué pasa si me cambian el ejercicio? Y me dicen, fíjate, no, ahora solicito que resuelvas este ejercicio, pero lo resuelvas en O de n más K log n. ¿Sí? Y muchas veces, cuando hacemos ejercicios así un poco más complicados, sí aprovechamos y les mostramos cuál nos gustaría que sea la complejidad temporal resultante, para que ustedes puedan trazar de qué manera se puede llegar a resolver, dada la complejidad así como está escrita. ¿Sí? Es decir, capaz yo no sé qué es lo que hay que hacer, pero veo la complejidad y se me ocurre algo. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, algo hay que hacer ODN, o sea, algo hay que hacer recorriendo toda la lista de las infinitas cosas que pueden hacerse ODN, algo habrá que hacer, pero después tengo esta componente K log n. Y si estamos hablando de la clase de heap, K log n sería hacer K operaciones en un heap de tamaño n. ¿Sí? Ya sea encolar, desencolar. Entonces digo, bueno, ¿cómo puedo yo lograr resolver los K estudiantes con mejor nota? Si puedo hacer primero algo de n y después algo K veces algo logaritmo de n. Entonces yo empiezo a pensar y digo, logaritmo de n me hace pensar que en el heap van a quedar n elementos. Entonces yo quiero que en el heap queden n elementos, aprovecho y este O de n puede ser heapify. Entonces agarro este heap en O de n, este arreglo en O de n lo convierto en heap. Y después tengo K logaritmo de n, tengo la oportunidad de hacer K operaciones en tiempo logaritmo de n. Como en el heap tengo n elementos, cada encolar desencolar va a ser logaritmo de n. Si puedo hacer K operaciones, en particular podría desencolar K veces. Entonces, ¿cómo hago para que mi heap me quede de forma tal que desencolando K veces pueda encontrar los K estudiantes con mejor nota? Por ejemplo, si hago el heap como un heap de máximos, al hacer heapify se me ordena como un heap de máximos. Cuando desencolo el primer elemento, estoy desencolando el máximo estudiante. Ahí tengo el primero. Cuando desencolo una vez más, tengo el segundo. Cuando desencolo de nuevo, tengo el tercero. Cuando desencolo el cuarto, tengo el cuarto. Y así, los K desencolar me cuestan K log n, y en K log n quité del heap los K mejores estudiantes, los K con mejor nota. ¿Bien? Y el O de n está acá para considerar la parte del heapify. Entonces, analizando lo que es la complejidad algorítmica, me quedo que acá el O de n debería ser un heapify y después K veces desencolar esos mejores estudiantes que están ubicados en este heap de máximos. Bien. Pido disculpas, el cuatrimestre pasado esta clase también duró unos 10 minutitos más de lo que debería durar. En el día de hoy también va a durar 10 minutitos más, así que dentro de las posibilidades vamos a estar capaz hasta y 40. Normalmente pedimos disculpas, nunca nos gusta que la clase se extienda más del tiempo correspondiente, pero para poder ver esto con la profundidad que merece, seguramente tenemos un ratito más. Entonces, el logaritmo de n porque desencolás, ¿qué pasa si solo te fijas el máximo? Sería O de 1. Claro, si solamente te fijas el máximo es O de 1, como habíamos visto hace un ratito. Por ejemplo, haciendo heapify en O de n, y en O de 1 te fijas el máximo, te queda todo O de n, pero ¿qué pasa? En este caso, no necesitas solamente el máximo, necesitas los K máximos. Y para actualizar el heap, tarda logaritmo de n por cada operación. Como hacemos K operaciones de desencolar, nos queda K por logaritmo de n. ¿Va? Perfecto.
Y de repente nos viene otro ejercicio y nos dicen, ahora quiero que hagas esto en O de n logaritmo de k. ¿Sí? O de n logaritmo de k. ¿No? Y nuevamente tenemos que hacer ese pensamiento análogo. ¿Qué pasa? ¿Por qué de repente apareció un logaritmo de k en la clase de Gibbs? Ahí decimos, bueno, debe ser que en el heap de esta resolución hay solamente k elementos en ese heap, ¿no? Los elementos que son parte del resultado son estos k elementos, son los únicos que están dentro del heap. Todos los demás elementos no entran al heap. ¿Cómo será que podemos lograr que en el heap queden solamente k elementos y no todos los elementos de la regla? ¿Sí? Y esto, honestamente, sí es complicado. Le voy a dar la solución. Y es, imagínense que a ese heap le vamos a llamar el Salón de la Fama, el Hall de la Fama. En el Hall de la Fama tenemos los K mejores estudiantes, los K estudiantes con mejor nota. Entonces, en ese heap solamente pueden entrar el selecto grupo, que son los mejores K estudiantes. Por lo tanto, después de hacer todas las operaciones, los K estudiantes que efectivamente están dentro del heap son la solución. La pregunta es, ¿cómo hacemos para mantener ese hall de la fama? ¿Cómo podemos asegurarnos de que siempre tenemos a los mejores estudiantes ahí? ¿Qué pasa? Viene un estudiante nuevo y dice, mira, yo tengo un promedio de tanto, ¿no? ¿Cómo podemos saber si ese nuevo estudiante corresponde que entre al Salón de la Fama o no? ¿Sí? En el Salón de la Fama tenemos los K mejores estudiantes, los 8 mejores estudiantes. ¿Cómo podemos saber si ese nuevo estudiante postulándose puede entrar o no puede entrar a ese Salón de la Fama? ¿Quién, digamos, de todos los estudiantes que están dentro del Salón de la Fama, cuál es el primero que estaría como ahí a punto de irse? ¿Qué es lo que tiene que lograr una nueva persona para entrar al Salón de la Fama y relegar a otra persona? Esa persona tiene que tener un mejor promedio que el peor del Salón de la Fama. Quien peor esté, si yo supero a ese que está peor, subo y esa persona sale. ¿Sí? Porque estamos diciendo, este selecto grupo, el salón, solamente están los K mejores. ¿Qué significa eso? Que yo solamente tengo que superar a quien peor está. Es decir, la menor prioridad, el menor promedio, pero entre ese selecto grupo. Y por esa razón, este heap que vamos a estar usando ahora es de mínimos. ¿Por qué? Están los K mejores estudiantes, pero siempre en la raíz, aquel estudiante que está a punto de salir del Salón de la Fama. ¿No? Entonces, con la posibilidad de ver el mínimo en O de 1, una nueva proposición, una nueva persona que quiere entrar, lo único que tiene que saber para saber si puede entrar o no puede entrar, es, bueno, ¿acaso podés superar a la peor persona del salón? Si podés superarla, esa persona se va y entras vos. ¿Sí? Es como el truco del ejercicio, haber dado vuelta a la cuestión. Y pregunta Emiliano, después haces upheap. En realidad, todas las operaciones que estamos haciendo son operaciones primitivas del heap, como ser encolar y desencolar. ¿Qué pasa? Yo veo el mínimo. ¿Soy mejor que ese mínimo? Sí. Entonces, desencolo ese mínimo y encolo. ¿Sí? Por dentro se están haciendo los upheaps y downheaps necesarios. Cuando desencolo, se hacen los downheaps necesarios. Cuando encolo, se hacen los upheaps necesarios. Capaz yo entré al Salón de la Fama, pero soy la nueva persona con peor nota. Entonces, al entrar, se me hace el upheap y quedo en la raíz. Pero por lo menos entré. ¿Por qué? Porque siempre están ahí adentro los mejores K. Y para manejarlo de la forma más eficiente, tiene que ser un heap de mínimos, para siempre poder lo más rápido posible comparar si la nueva persona que quiere entrar puede o no puede entrar
contra la persona que corresponde compararla, que es la peor de los mejores. Siempre se cargan los primeros K y después empieza a encolar y desencolar. A nivel operatoria, el Salón de la Fama arranca con los primeros K y después encola y desencola según corresponda con las nuevas personas que opten por el puesto, digamos. Yo igual lo del Salón de la Fama lo hice como una metáfora, como para comprender por qué hay K y por qué necesitamos que sea un hit de mínimos. Para sacar lo más rápido posible a la persona que menos se lo merece, entre comillas. Un hit de mínimos. Lo hacemos con el hit de mínimos, dice Agustín. Haces el hip y desencolás lo que te sobren. Ojo ahí. El de menor promedio, dice Cristóbal, en su momento tal cual, era así. Agustín dice, comparamos el mínimo del hip de mínimos, correcto, Agustín. Menor prioridad, Miriano, también muy bien. Y hasta ahí llegamos con el chat, correcto. Bien. Esto, para que se acuerden, el ODN log n hacía ordenar, hacía heap sort. Esta solución hacía heapify en un heap de máximos y después desencolaba K veces. Y esto crea un heap de mínimos de K elementos y se asegura de n veces para todos los elementos hacer operaciones como mucho de encolar y desencolar, que como es un heap de K elementos, va a costar logaritmo de K. Ahora, entre esta segunda versión y esta última versión, ¿cuál será mejor? ¿N más K log N o N log K? La 2. Bueno, si K vale N, la 2 nos queda N log N y la de abajo nos queda N log K. Entonces, en el extremo en el que K valga N, nos conviene esta de N log K. Pero en los valores intermedios, típicamente nos va a convenir la número 2. Y es algo que durante muchos años teníamos incorrecta en el curso. Siempre dábamos de preferencia la número 3, pero recientemente descubrimos que la 2 performa mejor para los valores que no son extremos, por lo tanto, es preferible, ¿sí? Siempre y cuando podamos, por ejemplo, guardar estos n elementos en un heap en memoria. Esta operación consume más memoria, consume n elementos de memoria. La última opción solamente guarda k elementos en memoria. Eso significa que no importa qué tan larga sea la lista de alumnos, de estudiantes, solamente guarda K en memoria. Entonces, lo que nos permite eso es algo hacer lo que se llama streaming, ¿sí? Que es, vos trae datos, no guardamos todos los datos en memoria, sino que lo vamos trayendo, tirame datos, y solamente yo me guardo los K mejores. Eso me permite tener los K mejores siempre disponibles, sin importar qué tan larga sea la lista. ¿Sí? Capaz la lista la vamos descargando de internet y no nos guardamos la lista completa todo el tiempo, sino que solamente vamos cargando en memoria los cachitos que nos van interesando, y sin importar qué tan larga sea la lista, podemos siempre tener los K mejores. Cosa que, por ejemplo, en el caso número 2 no podríamos. Tenemos que decir, bueno, primero dame toda la lista y después me fijo, la meto en un heap y me fijo. Entonces, ventajas y desventajas. La número 2 es más rápida. La número 3 solamente guarda K en memoria. Entonces permite, por ejemplo, decir, bueno, no importa qué tan larga sea la lista original, vos metele que siempre te puedo sacar los K mejores. ¿Sí? Y bueno, acá tienen las últimas diapositivas, las implementaciones, ¿sí? A destacar el uso de Heapify para crear el arreglo y la función de comparación. Y otra cosa, por ejemplo, si nosotros tenemos nuestra implementación de heap de máximos, ¿cómo hago para hacer un heap de mínimos si en realidad tengo implementado un heap de máximos? De hecho, tengo acá, ver máximo. O sea, es un heap de máximos esto. Bueno, lo que puedo hacer es, dada mi función de comparación, simplemente invertir los valores que devuelva esa función de comparación. Lo vimos en la clase pasada, lo podemos hacer multiplicando por -1. Otra forma de implementarlo es dando vuelta los parámetros de la función de comparación. Yo quiero comparar A y B, invertir la función de comparación se puede lograr
pasando con parámetros, primero B y después A. ¿Está bien? Eso es lo que le voy a mostrar del código. Después simplemente es la traducción al código de todo lo que estuvimos hablando. Y ustedes me dicen si hay alguna preguntita que queramos que quede grabada, sería el momento. Si no, ya nos vamos despidiendo del equipo offline, digamos, quienes nos ven en diferido. Un saludito como siempre. Vayamos cortando la grabación.